Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Virgo. Mi queridísimo Virgo, pues ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. Lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Virgo, vamos a ir comenzando con el trabajo, bien, y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Virgo y el trabajo. ¿Has tenido comunicaciones con alguien dentro de lo laboral? Bien. Y esas comunicaciones, esa reunión o esa comunicación, dice, todo apuntaba a que algo iba a fluir, a que iba a haber algo positivo. Bien, pero aquí dicen las cartas, eso se ha tenido que parar. Pero no se ha tenido que parar porque ese jefe tuyo o esa jefa tuya haya querido que se pare, no. Es que falta cómo arreglar una situación o una cuestión de papeles, bien, que hace que esto se pare, ¿no? Entonces, si no está esto solucionado, no puede fluir esto que tú hablaste en su momento. Bien, para otros de vosotros, Virgo, os veo mucho de cara a futuro inmediato, tomando decisiones, bien, en cuanto a algo ofrecido dentro del trabajo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que podría haber cambios de cara a futuro? Sí. Que son cambios que tú habrás pensado mucho, bien, que habrás pensado y meditado mucho, Virgo. Los Virgo que no estáis trabajando, yo de cara a futuro veo trabajo para ti. No creo que deba de tardar mucho, bien, por la posición de las cartas, Virgo. Y este viene por mediación de una persona que tú conoces, bien, que implica como desplazamientos o algo así ese trabajo, Virgo. Los Virgo que tenéis un negocio. Hay algo que no se puede dar todavía, que no se puede solucionar todavía. Y esto, digamos que os mantiene como bastante inestables, por lo que yo estoy viendo aquí. Dice, ¿ves cómo ciertas cosas no fluyen dentro de tu negocio por esta situación? ¿Se firmará esto? Se firmará, por supuesto, más adelante. Virgo? Sí se firmará, hay que tener paciencia. Es cierto que hay una persona aquí que no le interesa mucho que esto se solucione bien, pero finalmente por fechas y por tiempo se va a solucionar. Vamos a seguimos, mi queridísimo Virgo. Ahora sí, con tu economía. Vamos a ver, Virgo, y tu economía. Hay una confusión, Virgo, o le estás dando muchas vueltas tú a una situación económica tuya y de alguien más, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, estás pensando más de la cuenta. Y aquí lo que dicen las cartas, que a lo largo del mes de noviembre a ti te va a llegar un dinero y hay algo más. Dice que tú vas a salir triunfante y esto tiene que ver con tu economía, lo cual te trae una tranquilidad económica en tu vida, sale clarísimamente, Virgo. Así que hasta este momento hay que esperar. Todos los Virgo que estéis esperando un dinero que se os debe relacionado con hijos, ese dinero va a llegar también a lo largo de 20-30 días aproximadamente, Vamos a seguimos, mi queridísimo Virgo, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Virgo que estáis solteros. Virgo que estáis solteritos, podéis estar ahora mismo en una situación que sentís como un poco de frustración o algo por el estilo, Bueno, has estado con una persona bastante complicada, si lo dicen las cartas,
Y aún a día de hoy, dice, cambios que esperabas tú ver de esa persona, aún a día de hoy, que ya no estás con esa persona, ni siquiera lo has visto, ¿no? Quizás que tú estuvieras esperando, en cierto modo, algún tipo de acercamiento o algo así de esta persona, un cambio por parte de esta persona. Esta persona, su manera de ser es así, Virgo. Yo te digo que es una persona que le da mucho las vueltas a las cosas, que le da la vuelta a las cosas y que siempre te va a hacer sentir mal al otro. Entonces puedes tener también la sensación de culpabilidad, de que esta relación no funcionó porque tú no hiciste algo bien por ti. Pues no, es mentira. ¿Bien? Virgo, de cara a futuro, ¿bien? De cara a futuro hablan de una historia en tu vida y te voy a decir que es un triángulo amoroso. Triángulo amoroso que te va a traer muchas dudas, mucha incertidumbre. Pero también hablan de un final, un juicio final en este triángulo amoroso y es de una decisión tomada. ¿Bien? Una decisión tomada y posiblemente positiva para ti. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo. Que estáis solteros. Claro, es que tú date cuenta que cuando tú conoces a esta persona, Virgo, digámoslo así, que está en un proceso... Mira, su pareja ha cambiado mucho. No te voy a decir que está todavía en un proceso de separación, pero es que su pareja ha cambiado mucho. Y este cambio en su pareja, dice, tiene nombre y apellidos, que esto se sabrá más adelante. Entonces, ¿podrían estar los dos en la misma situación? Por supuesto que sí. Es lo que aquí está marcando Virgo. Bien, esta persona, Virgo, te puedo decir que a mí se me muestra como una persona un poco, podría ser un poco más joven que tú, no mucho, pero bueno, por la posición y personalidad y demás, te diría que es un poco más joven que tú. Bien, Virgo, es una persona bastante enamoradiza, es alguien muy enamoradizo, Virgo, es alguien que es especial, ¿vale? A la hora de demostrar e incluso a la hora de empezar las relaciones, ¿eh? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo. Que estáis solteros. Yo tengo que decir así, como por darte una fecha, Virgo, que si tú estás a la espera de un cambio en tu vida dentro de un mes, mes y medio aproximadamente, ¿vale? Tengo que decir que esta persona llegaría 15, 20 días después de este cambio. Comenzarías a hablar con esta persona, ¿bien? Es una persona que trae calma a tu vida, Virgo. Es una persona, digamos, tú sabes cuando conoces a este tipo de personas que te rejuvenecen, ¿no? Pues este es este tipo de persona. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo. ¿Cuánto tiempo podría estar esta situación así como en un triángulo amoroso? Pues se puede hablar de 6 meses aproximadamente. 6 meses aproximadamente. Y claro, esto que yo te he dicho aquí, que es una persona que su pareja ha cambiado mucho, pero no sabe que su pareja le está engañando. O sea, no lo sabe. Dice, esto será descubierto y en el momento que sea descubierto, digamos que es cuando toma esa decisión. ¿Bien? Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Virgo, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los casados, en convivencia y novios.
lo que necesitáis vosotros aclararos en vuestra vida, ¿no? ¿Qué es lo que queréis? Esto es lo que necesitas aclararte. ¿Qué es lo que quieres? Si de verdad te gusta la vida que estás viviendo o no te gusta, ¿no? Te veo con mucha confusión, Virgo, y a veces, o tú Virgo o pareja de Virgo, intentando dar un paso que sabes que no tienes valor a darlo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Virgo, casados, en convivencia y novios. No se va a dar un paso. Ahora, a día de hoy no se va a dar un paso. Y te voy a decir por qué. Porque dice, se necesita algún tipo de seguridad o de estabilidad en algún aspecto de tu vida para tú dar un paso. En el momento que dieras un paso, te voy a decir que, por lo menos así las cartas lo dicen, no hay marcha atrás, no hay marcha atrás, no hay vuelta atrás. Sería imposible retomar, ¿bien? Así lo dicen las cartas. En el caso de que se dé un paso, te voy a decir por qué se va a dar el paso. Hablan de un distanciamiento físico entre vosotros, y puede ser por trabajo, viajes o algo por el estilo. A raíz de ese distanciamiento físico, sí te digo que entrarían nuevas personas o en tu vida o en la vida de tu pareja. Y ahí es cuando comenzaría el inicio de ese paso que muchas veces te has planteado. Y no por sentimientos ni por... es porque no te gusta la vida que tienes. Realmente no estás viviendo una vida que quieres. Vamos a ver qué más. Ya sabéis, Virgo, que estos son tiradas espejo. Esto igual te puede estar pasando a ti o le puede estar sucediendo a tu pareja. ¿Bien? Es que aquí lo que dicen las cartas es que uno quiere estar como estaba antes. Es todo respetable en esta vida. Y aquí dicen las cartas, se esperará ese momento, el momento del cambio, el momento de distancia física, ¿no? Para que esto ocurra. Hasta que no llegue este momento, no va a haber ese cambio. No se va a dar ese paso que tantas veces pensamos. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Virgo. Casados, en convivencia y novios. Yo voy a decir una cosa en este caso, que aunque las decisiones se tomen, si es que se toman por terceras personas, yo digo, Virgo, que realmente lo que estamos buscando es una tranquilidad emocional sin personas al lado, sin nadie al lado. Esta es la realidad. Bien, y si no, piénsalo, Virgo, pregúntate tú a ti mismo cosas y verás la razón real, que yo creo que es esta, la que yo estoy viendo, Virgo. Ya te digo que hasta el momento que ese distanciamiento físico, si no sucede ese distanciamiento físico, no puede haber una separación, dicen las cartas, porque no hay valor, una separación. Bien, vamos a seguimos, mi queridísimo Virgo, con tu mensaje especial del amor.
Bueno, aquí lo que dicen las cartas es que no se puede vivir hoy una aventura y mañana querer algo serio, ¿no? Ese es el mensaje que te dan. No puedes romper toda tu estabilidad para vivir una simple aventura y luego volver como si nada. Ojo con este mensaje, ¿eh? Ojo con este mensaje. Virgo, vamos a seguir, seguimos. Seguimos con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Virgo y tu salud. Sistema nervioso está marcando mucho. Mujeres de Virgo, que estéis en estado, quiero que os cuidéis mucho del embarazo, ¿ven? Para otros de vosotros, Virgo, estoy viendo como algo que tienes de cintura para arriba que tiene que ver con algún tipo de infección o algo por el estilo que no se termina de curar, ¿no? Y sería recomendable que no lo dejaras pasar. Como siempre os digo, Virgo, ya sabéis que no soy médico. Vamos a seguir, seguimos con tu mensaje general. A ver, Virgo, si tomas un camino, vivirás una cosa. Y si tomas otro, vivirás otra cosa muy distinta. Tan simple como eso, Virgo. No hay dos caminos iguales, no hay dos vivencias iguales. Ese es el mensaje que te dan y cada uno que lo aplica a su historia. Mi queridísimo Virgo, te voy a dar un número, el número 59 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Virgo, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a este canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.